hace unas semanas que nuestro invitado de hoy se inició como diputado en el Parlament de Cataluña. Tiene 27 años, es licenciado en Derecho y es el presidente de una formación que ha traído nuevos aires a la política catalana y también a la española. Estamos hablando de Albert Rivera y de Ciutadans de Cataluña. Muy buenas noches, Albert Rivera, y muchas gracias por estar con nosotros. Qué buenas noches, igualmente a vosotros por invitarme, muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿qué van a aportar los tres diputados de Ciutadans en el Parlament? Bueno, yo creo que aportan desde luego una voz libre respecto a los demás partidos, sin hipotecas, sin complejos, como ya hemos demostrado en nuestros primeros pasos, ¿no? Yo creo que hace falta que en el Parlament irrumpa y ha irrumpido ya una voz diferente, que no entre dentro de ese oasis, mal llamado oasis catalán, o de ese catalanismo político, sino que plantee una realidad social bien distinta que hay en la calle. Y esa voz ha llegado con 3 escaños. Ha llegado además con muchas dificultades en cuanto a medios, tanto económicos como medios informativos. Pero lo bueno es que es decir, ustedes han podido sufrir una especie de boicot en los medios de comunicación catalanes. En omisión. En omisión. En omisión, socorro, sí. Sí. Pero la verdad es que sí, hemos sufrido eso y hemos tenido más protagonismo en medios nacionales que incluso en muchos medios autonómicos que ni siquiera se han hecho eco de lo que era un movimiento social que luego se ha convertido en partido. Pero lo más importante de la llegada de Ciutadans para mí no es solo esos 3 escaños, sino es el discurso, el lenguaje, las formas, el plantear temas que hasta ahora la gente planteaba en los pasillos del Parlamento pero no decían en la Cámara. Claro, ¿por qué se dice que el discurso de Ciutadans es un discurso fresco y renovado? Bueno, porque se dice claramente, es un discurso diferente. Se dice claramente y abiertamente dentro del Parlamento de Cataluña que el nacionalismo no es la mejor vía para que Cataluña vaya bien, y que el nacionalismo está obsoleto y que necesitamos modernizarnos, necesitamos ser conscientes de la relación que tenemos en Cataluña con el resto de España, necesitamos un modelo conciliador, un modelo distinto, ¿no? Creemos que Cataluña avanzaría más por otra vía de la que están marcando los últimos 26 años de nacionalismo. Y eso, decirlo abiertamente en el Parlamento, pues por desgracia es noticia, y bueno, se ha visto que mucha gente se ha apuntado al carro y las propias encuestas que presentaba la Generalitat hace apenas una semana pues dicen que Ciutadans de 1,7% del censo de votos pasaría a 4,4%, que eso representaría triplicar nuestros escaños. Eso en tan solo un mes de conocimiento de ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que haya subido tanto en esa última encuesta? El Partido Popular bajaría y ustedes se convertirían en la tercera fuerza, ¿no? La cuarta fuerza. Sí, somos 6, en la quinta, acercándonos a la iniciativa. Claro. A ver, yo creo que la lectura es estadística pura. Si nos conocía un 20-25% de la población por esa falta de conocimiento de la que hablamos de los medios, y resulta que ahora nos puede conocer, no sé, un 70, un 80, un 85%, si multiplicamos ese conocimiento rápidamente salen los votos, salen los votantes, y mucha gente que incluso nos dice yo no os conocía y me hubiera gustado votaros, ¿no? Y eso se está viendo en el número de afiliados y militantes, en el número de futuros votantes, e incluso en gente que sale de debajo de las piedras y dice, hombre, pues a mí también me parece absurdo la vía que está siguiendo Cataluña y creemos en otra Cataluña mucho más abierta, mucho más moderna y más participativa que tire del carro también en el resto de España. ¿Y de dónde salen los votos de Ciutadans? Porque parece que hay una polémica, claro, entre el Partido Popular, que dice que según sus estudios los votos vienen del Partido Socialista, y al revés. El Partido Socialista hace un estudio que dice que los votos de Ciutadans han sido del Partido Popular, que no han votado gente al Partido Popular y les han votado a ustedes. ¿De dónde viene? Yo creo que somos como una especie de bulto, ¿no? Que claro. Todo el mundo intenta escurrir hacia un lado a otro, y desde luego esas son sus lecturas. Nuestra lectura, viendo los resultados, es que la mayoría de votos seguramente han venido del PSC o de exvotantes del Partido Socialista en Cataluña, por nuestra propia situación política, ideológica, pero es cierto que nuestra postura no nacionalista, sin complejos, ha hecho que incluso votantes del Partido Popular voten a Ciutadans prefiriendo esa opción ante del Partido Popular. Pero otra cosa que nadie dice, que es que han habido abstencionistas que se han movilizado, un tanto por ciento también. Y otra cosa muy, muy importante, hay un 44% de abstencionismo en Cataluña. Y esa es verdaderamente nuestra verdadera bolsa de votantes o de futuros votantes, porque es esa gente desencantada, que ya no cree en la clase política en Cataluña, que no se siente nacionalista y que cree que deberíamos ir por otra vía, y buena parte de este abstencionismo sin duda forma parte de eso. Por tanto, nuestro crecimiento, que no se preocupen tanto el Partido Popular ni el Partido Socialista, porque creo que de verdad el crecimiento va a venir por la gente que se vuelva a animar por la política, que vea un discurso cercano, pragmático, con problemas muy reales, muy tangibles a la hora de hablar, y con un discurso, incluso un lenguaje igual que el que hacemos en la calle, ¿no? En el propio Parlamento. Hablando del Partido Popular, ¿usted fue militante del Partido Popular? Sí, esa es otra de las Claro, ¿cree que usted, bueno, fue militante del Partido Popular? Bueno, yo militante no, esa es la gran... O sea, el problema aquí, como siempre, es de la utilización de determinados términos con búsqueda de un fin, ¿no?
Yo reconocí haber votado al Partido Popular, reconocí haber firmado un documento donde aparecía como afiliado simpatizante, es decir, sin cuota, sin carnet de militancia, porque hay figuras que son de militancia en nuestro propio partido y de simpatizante. Y no solo en el Partido Popular, yo también lo he dicho abiertamente que lo he sido de Socialistas en Positivo, que es una corriente crítica con el Partido Socialista en Cataluña, y estoy militando en la UGT, que es un sindicato pues, bastante marcado políticamente, ¿no? Yo creo que eso, desde luego, ha sido intencionado marcarlo o poner el acento en el Partido Popular y no ponerlo en la UGT o no ponerlo en el Partido Socialista, porque, desde luego, esa postura de escurrir el bulto hacia un lado a otro, se ha visto la maniobra, ¿no?, de por dónde venía y con qué interés. Pero, en cualquier caso, yo lo único que le digo a la gente que intenta hacernos daño de esta manera o intentar vender las cosas de otra manera es que sean conscientes de que Ciutadans, con todo este tipo de comentarios, de publicidad y además de desenmascarar incluso algunos medios, no estamos haciendo más que crecer, ¿no? Claro, también se dice que ustedes, por ejemplo, están financiados por las FAEs. Lo hemos escuchado en algún programa de televisión, alguna periodista. Incluso Montserrat Nebrera, del Partido Popular, dijo que nos financiaba Convergencia y Unió en antena, en una radio. Yo creo que decir que si Ciutadans financia Convergencia y Unió o que nos financia la FAES, además creo que la FAES incluso ha tomado medidas legales y nosotros también habíamos dicho que si no se retiraba aquello podíamos interpretar que eso podía ser una actuación ilegal por parte de la persona que lo dijo. En cualquier caso, yo creo que tenemos que estar preparados a los ataques, somos incómodos. Claro, pero ¿por qué ese nerviosismo? ¿Por qué son tan incómodos? Es decir, tienen 3 escaños, el PSC está gobernando, el Partido Popular tampoco bajó tantos escaños, Convergencia y Unió tampoco bajó escaños, subió. Claro, ¿Por qué son tan incómodos? Porque a lo que le preocupa a los partidos tradicionales con nosotros no son los 3 escaños, les preocupa una voz discrepante, les preocupa una voz crítica, les preocupa un discurso que llega más al ciudadano, les preocupa un discurso seguramente más moderno, más abierto. Y eso, vuelvo a decir, la encuesta última de la propia Generalitat, que ahí no hay trampa ni cartón en teoría, dice que Ciutadans tendría entre 10 y 12 escaños si ahora hubieran elecciones. Eso es lo que verdaderamente les preocupa. Podemos ser en un futuro un partido que tenga una llave para gobernar, que pueda decidir hacia dónde debe ir un gobierno, que pueda decir en Cataluña ya basta de este planteamiento hecho hasta ahora de victimismo, de confrontación, de boicot, de enfrentamiento con el resto de España. Eso es lo que preocupa, ¿no? Rompe un poco la tesis del catalanismo político y eso incomoda. Y eso, desde luego, muchos no están dispuestos a permitirlo. El tripartito ha dicho que va a hacer una política social. ¿Usted cree que va a ser así? Uno de los, según esa encuesta que hacía referencia, hemos visto que la inmigración, por ejemplo, es uno de los problemas, el acceso a vivienda es uno de los problemas que más preocupa a los catalanes y también los políticos, es decir, el desencanto que hay en la política. Pero claro, eso yo no sé, inicialmente nuestro partido incluso lo analizó así, cuál iba a ser nuestra postura ante el discurso de Montilla, del señor Montilla, ¿no?, como presidente. Fuimos incluso un poco ingenuos y nos creímos un poco al principio de, bueno, va a haber un giro, va a haber un cambio, pero claro, a las 3 semanas de ver el análisis de gobierno hemos tenido ya conflicto porque quitaba las banderas de las consellerías. Hemos visto como ahora, por el decreto de la LOE, de desarrollo de la LOE, se han puesto las manos en la cabeza y quieren pedir incluso responsabilidades y un dictamen jurídico han pedido porque se van a hablar 3 horas de castellano a la semana o porque van a haber un 10% de clases en castellano en Cataluña. Bueno, ¿dónde está esa política social y ese discurso puramente social? Si estamos viendo que los primeros pasos, el tripartito ya entra en discrepancias identitarias y claro, se va a seguir hablando de identidad. Claro, igual no somos nosotros quienes hemos hablado de banderas, no somos nosotros quienes hemos hablado de lengua. Son ellos que discrepan internamente, que intentan escurrir el bulto, que el PSC se incomoda. Las sanciones lingüísticas. Sí, ustedes han pedido, por ejemplo, que se deroguen esa política sancionadora de la Generalitat. En campaña fuimos el primer partido que sacó pues, que KLM o Air France iban a ser sancionadas por motivos lingüísticos, de no rotular sus billetes en catalán. Bueno, pues ¿qué pasa con eso? Al señor Castell se le preguntó eso y dijo que esa política debía derogarse. Pero al señor Carlos Rovira, que es vicepresidente y está por encima, dijo que la ley está para cumplirla. ¿A quién hay que creer? ¿No? ¿A cuál de ellos dos hay que creer? Entonces, en 3 semanas hemos visto una serie de discrepancias que nos hace pensar que esto de la política social es una máscara y que habrá que verlo. Nosotros, cuando el señor Montilla y su gobierno propugnen esas viviendas de alquiler como las que llevamos en nuestro programa, o defienda la incorporación de las nuevas tecnologías a los hogares catalanes, o la mejora de se acaben los barracones en las escuelas públicas, tendrá nuestro voto siempre que sean políticas de consenso y de sentido común. Ahora, está por ver, ¿no? Tampoco la vía, la última es la expropiación, parece ser. Claro, sí, le iba a preguntar por la ley del suelo, sería una expropiación a las viviendas que no son ocupadas durante 2 años, habría una expropiación. Yo no sé, o sea, habrá que ¿Se está favoreciendo el movimiento Ocupa en Cataluña?
No lo sé, ¿no? Porque parece. Es decir, Joan Saura, que es el consejero de Interior, ha dicho en más de una ocasión, antes de tener ese cargo, ha dicho que él está a favor de ese tipo de movimientos. Bueno, claro. Nosotros, yo no sé si llegar tan lejos hay que promover, o se está promoviendo el movimiento Ocupa, no sé si es eso, pero desde luego ir a la vía del castigo a la persona que ha ahorrado o ha comprado un piso expropiando la propiedad privada me parece demasiado, ¿no? Ahora, que hay políticas fiscales para incentivar el alquiler, para desincentivar las compras. Hay mucha política fiscal que se puede desarrollar, pero con cara y ojos. Lo que no puede hacerse es de golpe y porrazo, en plan sensacionalista o en plan demagógico incluso, lanzar al vuelo una propuesta, además de las primeras, porque saben que las encuestas, como bien decía, pues son de las principales preocupaciones, lanzan eso. Yo no sé qué dirán pues todas las personas que en Cataluña tienen un piso o una segunda residencia sobre eso. Desde luego, no sé, yo no creo en la vía del castigo, creo siempre en el incentivo, igual que lo creemos también en la política lingüística. No hay que castigar ni sancionar, hay que incentivar al uso. Y en este caso igual, hay que incentivar o desincentivar fiscalmente las políticas incluso en la vivienda. Lo que no se puede hacer es llegar a esa vía. Yo creo que ahí es un error. El Partido Popular va a presentar algunas proposiciones para hablar precisamente de la lengua, el castellano y el catalán. ¿Ustedes apoyarán esas propuestas? Bueno, yo diría que casi, podríamos decirlo al revés, o sea, apoyarán lo que hemos defendido sin complejos que ustedes han defendido en su campaña. ¿No? Claro. Yo creo que ahí ese es uno de los giros que yo lo aplaudo, ¿no? O sea, lo único que puedo decir es, hombre, solo con la irrupción en el Parlamento conseguir que el Partido Popular, la primera iniciativa, sea justa la que llevamos en nuestro programa y que el Partido Socialista intente cambiar su discurso, eso ya es un éxito. Con eso ya es suficiente causa para que Ciudadanos esté en el Parlamento. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo a decir, estaremos siempre al lado de cualquier propuesta que vaya en nuestro programa, sea con el Partido Popular o sea con Esquerra Republicana. Si Esquerra Republicana, que no lo va a hacer desde luego, quisiera derogar las sanciones a las empresas y a los comerciantes por motivos de lengua, pues votaríamos con ellos, ¿no? Lo que pasa es que eso es difícil. Eso es difícil que ocurra. Es complicado. ¿El tripartito tiene prisa por desarrollar el estatuto? Yo creo que sí. Es un análisis puramente personal, ¿no? Pero yo creo que sí, porque ese estatuto es un poco lo que ellos creen la joya de la corona, ¿no? Lo que ellos creen que va a propiciar pues, un gran beneficio para Cataluña. Pero claro, ese estatuto, yo aquí por defecto como jurista también sé que va a conllevar muchísimas interpretaciones. Un estatuto con muchísimos recursos de inconstitucionalidad encima. Claro, se debería esperar al fallo del Constitucional a ponerlo en marcha. Solicitamos sentido común y responsabilidad, y eso implica que si hay, pues no sé, son 7 o cuántos recursos son en concreto, pero hay bastantes recursos que se espera el fallo del Constitucional. Es el máximo órgano para decir qué es y qué no es constitucional, y creemos equívoco y un grave error y una irresponsabilidad que se empieza a desarrollar el estatuto sin ni siquiera conocer lo que va a decir el órgano jurisdiccional al respecto. Por tanto, ya hemos dicho en nuestro propio discurso que solicitamos una espera, un plazo razonable para que se produzca el fallo, y si no es así, pues vigilaremos muy de cerca y seremos sin duda el partido que más vigilará ese desarrollo estatutario conforme a la Constitución. ¿Se están realizando reformas que arrojan la diversidad contra la solidaridad, como dicen ustedes? Sí, sin duda. Yo creo que se está llegando a un punto preocupante en España. Se ha llegado a una especie de segundo desarrollo estatutario, o un desarrollo estatutario que no se adecua a la demanda social. O sea, ¿quién ha salido a la calle en Andalucía, o en Cataluña, o en Baleares, o en Valencia? ¿Quién ha salido a la calle para pedir un nuevo estatuto? ¿Qué necesidades sociales imperantes tenemos? Yo creo que ninguna. Lo que tiene que haber es pacto, diálogo entre los gobiernos centrales y los gobiernos autonómicos, entre las comunidades de carácter multilateral, no bilateral. ¿Qué sentido tiene que cada comunidad tenga una relación bilateral con el Estado? Al final no tienes Estado, al final tienes 17 comunidades relacionándose con un Estado vacío, ¿no? En ese sentido, habrá que preguntarle también al PP y al PSOE qué están haciendo, porque son los que impulsan y los que tienen el consenso para modificar eso. Vemos que el PP también en Cataluña dice una cosa, que en la que nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no, y en cambio luego va a Andalucía, y Andalucía es una nación, una realidad nacional, y lo aprueban, ¿no? Y bueno, ¿cómo interpreta la ciudadanía esa falta de coherencia? Que en un sitio arrojes toda la caballería y en otro no. Pues nosotros, yo creo que si nos diferenciamos en algo de los otros partidos es en la coherencia. Defendemos lo mismo en Cataluña que en Valencia, que en Andalucía, porque tenemos un modelo de Estado, sabemos el modelo que queremos, que es el modelo Estado de Derecho, constitucional, de las autonomías. Evidentemente caben desarrollos, caben modificaciones de Constitución, porque para eso están las normas, para poder también modificarlas, pero siempre ante una demanda social, ante una realidad social que demande un cambio de rumbo, no ante una clase política que gire primero y después haga girar a los ciudadanos por donde no quieren ir. Por cierto, ha hablado de otras comunidades autónomas. ¿Tienen pensado,
poner Ciutadans, presentarse en otras comunidades o en otros municipios? Bueno, de momento la verdad es que hasta que el partido... También se ha hablado mucho de que ustedes van a pasar de Cataluña a Madrid... A ver, lo que sucede es que Ciutadans en sus estatutos es un partido que se deja las puertas abiertas al ámbito nacional y de hecho tenemos agrupaciones, 4 o 5 agrupaciones fuera de Cataluña. Agrupaciones que inicialmente eran agrupaciones de apoyo al movimiento en Cataluña, pero que muchísima gente nos está demandando este modelo más cercano de una política diferente, con unas premisas muy claras, con un modelo de Estado claro, más moderno, diferente, pues que se pueda exportar a otras partes. Nosotros, hasta que el órgano competente del partido, que es el Consejo General, no esté en todas las federaciones constituidas como tal, donde estén representadas las diferentes agrupaciones, no tomaremos una decisión. Eso seguramente se irá al mes de enero, febrero. Pero lo que está claro es que no nos vamos a lanzar a la piscina vacía, que habrá que analizar con mucho cuidado dónde vamos a ir y que de momento la prioridad absoluta del partido es consolidarse, ¿no? Y consolidarse sobre todo en Cataluña, que es donde el partido ha arraigado más, donde tenemos ahora la fuerza y la responsabilidad de 90.000 votos. Pero no descartamos, ¿no? Para mayo no descartamos. Descartarlo no, lo que pasa es que también hablamos de que siendo muy realistas, vemos las dificultades de estructura, de medios, en muchos casos, que hacen difícil pensar en que Ciutadans a cortísimo plazo pueda afrontar eso. Que no descartarlo, que a largo plazo pueda ser un partido también donde tenga buena implantación en otras partes de España. En España está siendo esta la legislatura de la crispación política. Está perdiendo la gente las ganas de votar, es decir, hemos visto bastante abstención en Cataluña. ¿Va a ocurrir lo mismo en las próximas autonómicas? ¿Cómo están los jóvenes? Usted tiene 27 años. ¿Los jóvenes pasan de política? ¿Qué está ocurriendo? Pero no me extraña. Sí, claro. A mí no me extraña, ¿no? Y a veces cuesta convencer a la gente de que participe. De algo estoy orgulloso, que es que Ciutadans, junto con Esquerra, curiosamente, tenemos el voto más joven en Cataluña, según la última encuesta, ¿no? Hemos movilizado a gente joven, se ha vuelto a ilusionar con otra vía por internet, nos movemos muy bien, funcionamos de una forma mucho más flexible. Yo digo que a veces en vez de hacer reuniones hacemos terapias de grupo. Y bueno, yo creo que tenemos fórmulas bastante distintas a los demás partidos que llaman la atención. Pero en cualquier caso, el sectarismo político que ha instaurado en Cataluña y sobre todo en España, también los grandes partidos nacionales creo que tienen parte de la culpa. No puede ser que todo lo que hace el rival político esté mal. No puede ser, es imposible. O sea, por pura estadística algo puede hacer bien, ¿no? Y eso se lo tienen que aplicar los dos grandes partidos, ¿no? No puede ser que no haya un solo pacto nacional de nada. No puede ser que en inmigración los dos partidos no lleguen a un acuerdo con la demanda social que hay sobre un pacto con inmigración. En educación, ¿cómo puede ser que cada 3 o 4 años con cambio de legislatura tengamos leyes nuevas de educación? No hay nadie que aporte sentido común, racionalidad, que diga vamos a sentarnos y ponernos de acuerdo en justicia, en el ámbito territorial. Pues no, yo creo que aquí las dos Españas, que por desgracia a veces afloran, pues a veces con demasiada normalidad las vemos reflejadas y se ve esa confrontación. Sería bueno, yo creo, sea Ciutadans o no ese modelo, que en España en un futuro pudiera haber alguien que aportara esa voz o que llevara la voz cantante y dijera aquí hay que hacer un pacto, aquí hay que sentarse, aquí hay que hacer un consenso. No podemos desarrollar los estatutos sin un consenso mayoritario. Y yo creo que esa sería la vía que muchos españoles están deseando, ¿no? Sí, muchos españoles piden que haya un consenso en materia antiterrorista, por ejemplo. ¿Cómo ve Ciutadans en estos momentos el alto el fuego permanente? Por lo que puede ver por los medios de comunicación, esa ruptura entre Partido Popular y Partido Socialista. Lo vemos con preocupación, sobre todo también por la utilización del proceso. Sobre todo, en este caso, somos muy críticos con lo que ha iniciado el Partido Socialista, porque se ha hablado de mesa de partidos, de la anexión de Navarra, de negociación política, de unos términos que para nada casan con lo que podemos entender pues un abandono de las armas. Si se hablara de rendición, de abandono, de un timing, de poner las armas encima de la mesa en determinado momento, estaríamos totalmente de acuerdo. Eso lo han hecho todos los gobiernos españoles a la práctica por intentar llegar a eso. Incluso, si me apuras, llegar a acercar presos una vez abandonar las armas y abandonada la actividad terrorista. ¿Por qué no si la legalidad lo permitiera, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es que se está hablando de una mesa de partidos, se está hablando y se están teniendo reuniones políticas y parece ser que, bueno, que hay ahí un caldo en el que mucha gente entiende. En el último Euskal Barómetro pues se apuntaba, ¿no?, que la mayoría de gente quiere una mesa de partidos. Oiga, el Parlamento está ahí y son instituciones que representan, o sea, que hay una banda legalizada, que se legalice, que condene los atentados y que como fórmula independentista, igual que en Cataluña está Esquerra Republicana,
pueda estar en Euskadi, ¿no? Y yo creo que si se sale del Parlamento es porque el Parlamento no gusta o porque lo que va a resolverse allí no responde a determinadas inquietudes políticas de algunos grupos. Yo creo que ahí hacemos un flaco favor a la propia democracia sacando del Parlamento lo que es soberano, ¿no? Bueno, y ya por último me gustaría preguntarle, mañana en el Congreso de los Diputados se va a hablar de memoria histórica, estamos hablando de crispación, Partido Popular, Partido Socialista, y esta ley, esta propuesta de ley tampoco tiene el apoyo ni de Izquierda Unida ni de Esquerra, hay problemas con todos, claro. A ver, nosotros ahí, también bastante diferentes a los demás, planteamos incluso la necesidad, si es real, la necesidad de hacer una ley de memoria histórica por parte de los políticos. Es decir, nosotros creemos que la historia está ahí, que hay libros de historia, que hay, incluso se pueden hacer, pues no sé, conferencias, debates, debatir sobre qué ha pasado en la historia de España para aprender sobre todo, ¿no? Pero llevar eso al guerracivilismo, al comportamiento sectario, volver a abrir heridas, utilizar eso como armas políticas para sacar réditos electorales, nos parece detestable, ¿no? Yo creo que, y ahí los metemos a todos en el mismo saco, o sea, no estamos hablando de un partido, sino que se utilice eso para abrir heridas, para volver a la guerra civil, para volver a hablar de la República. Cuando ustedes quieren nos sentamos con muchos historiadores que nos expliquen cómo fue la República y la guerra y sus verdades y sus mentiras. Pero claro, para eso están los libros. A mí personalmente, por ejemplo, que leí un libro hace poco de Cortázar sobre los mitos de España. Bueno, cada uno que se lea eso, que adopte unas posiciones y desde luego si hay que hablar de indemnizaciones o de ayuda a los damnificados por la guerra, en eso estaremos totalmente de acuerdo, pero para eso no hace falta redibujar, reescribir una historia que, como todos sabemos, a veces cuando la escriben los políticos siempre son partidistas. Bueno, pues muchísimas gracias, Albert Rivera, por haber estado con nosotros. Un placer. Y mucha suerte y nos veremos. Muy bien, gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y en unos minutos volvemos con nuestra mesa de actualidad. No se vayan.